Aníbal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. Gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo analiza este procedimiento? Pues es duro, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público contra el secretario de Cuando nosotros discutimos Comercio la reforma judicial, el planteo central sobre la reforma judicial, con la suerte que quiera tener, no importa, era que en toda América, en toda Sudamérica fundamentalmente, el desprestigio del Poder Judicial es muy alto. Y no es solamente en la Argentina, y no todos, porque las generalidades siempre son injustas e innecesarias, pero la discusión tenía que darse y tiene que seguir dándose para encontrar alguna alternativa donde realmente los hombres y las mujeres que imparten justicia... La Corte les volteó la reforma. Sí, digo, la Corte les volteó la reforma. ¿Qué tiene que ver si yo estoy hablando de otra cosa? Estoy hablando del concepto. Por más que la Corte voltee una reforma, el concepto sigue siendo el mismo. En toda América hay una enorme desconfianza del Poder Judicial, enorme, y ese prestigio hay que recuperarlo, porque hay muchos hombres y mujeres que lo hacen mucho y muy bien, y eso hay que reivindicarlo. Creo que lo que ha pasado con este procesamiento es una caricatura de la justicia argentina, porque a 30 días de una elección, ¿cuál es la necesidad realmente de procesar sobre algo que en el concepto romano del non bis in idem no podría ser utilizado nuevamente? Ya está juzgado, ya fue juzgado, no se puede juzgar dos veces la misma cosa. Pero además eso es otro tema. Si uno analiza cómo se calculan los índices, es bueno que la gente que nos mira sepa cómo se calcula. El índice de precios al consumidor es un índice de referencia, y del conurbano, nada más, Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Ya está trabajándose para hacer un índice nacional, pero es solamente... Cuando nosotros entramos se utilizaban 818 productos, entre los que había castración de gato, viajes a Cancún, viajes a Río de Janeiro, rosas de Ecuador con 50 centímetros de talla, mermelada alemana con frasco de vidrio, cosas sin sentido. Se redujo a 440 productos. Se utiliza una fórmula que quienes estudiamos estadística la conocemos, la fórmula de Laspers, que dice que es la sumatoria de la cantidad de origen por el precio actual sobre la sumatoria de la cantidad de origen por el precio de origen por 100. El resultado de todos los días de haberlo calculado contra el del mes pasado le da cuánto aumentó o cuánto no aumentó. ¿Por qué cuento esto? Porque son 440 productos multiplicado por 30 días, son 13.200 veces que hay que ir a ver un producto. ¿Cuál de estos grandes analistas que se exhiben y que nos cuentan lo que le da a ellos fue a verlo? Primero. Segundo, no se sabe cuáles son los lugares donde se toman, ni la marca del producto que se está tomando, porque es secreto. Con lo cual, lo que sabemos es que todo lo inventan. Y yo conozco la interna esta, cómo revolea cada uno su número diciendo como si hubiese lo calculamos. ¿Qué calcularon qué? Es mentira, no calcularon nada. Revolean un número que siempre es mucho más alto que el que da el INDEC porque le sacan ventaja a los que les venden. Entonces, es doble caricatura la que estamos viendo. La caricatura es haberlo procesado a Moreno. La segunda gran caricatura es la de mostrar que tienen un índice que es mentira, que no se puede calcular porque además no saben ni dónde salen los productos. Ahora, vamos por parte. Y nadie gastaría una fortuna en ir a ver 13.200 productos en un mes porque no cobran un centavo. Ahora, ¿usted por qué dice que es una caricatura el procesamiento? Y porque a 30 días de la elección, ¿qué necesidad hay de procesar pueden a decirle un los tiempos de la justicia? Por esta razón? No son los tiempos de la justicia. ¿Pero usted cree que hay un condimento político en la decisión de Bonadío? No tengo duda. No tengo duda que hay un condimento político innecesario y que además aporta un poquitito más ese desprestigio que todos los que tenemos vocación de que se ponga en el justo lugar a la justicia de los argentinos, notamos que lo que hace es hundirla un poquito más, porque es una caricatura, no es la verdad de lo que estamos esperando. Ahora, ¿usted deduce que Bonadío está jugando políticamente para alguien? Yo no califico a los jueces, digo, sacar a 30 días una elección, una decisión de esta característica que no le importa a nadie y que además va a apelar y que además yo no tengo ninguna duda que tiene que dar por tierra, porque volvemos a la misma situación, es el concepto de non bis in idem, 2 veces no se va a jugar la misma cosa, ya fue juzgada, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la razón de hacer Aníbal, eso? En el fondo, anoche estuvo Todesca acá, y anoche Todesca dijo, esto es producto, de la manipulación que han hecho del INDEC, que diga cómo hizo, han metido... dígale a Todesca que le traiga los papeles como calcula, y le va a demostrar que es una mentira, porque él y todos los que dicen que calculan los índices le mienten a usted y a la sociedad que nos está mirando, porque no tienen forma de calcularlo, revolean un número, les gusta y ese es el número que largaron, y con eso alcanza. Está bien, pero ellos dicen que el INDEC miente y que el gobierno ha metido mano...
Y ese cálculo, que no es verdad el cálculo del INDEC. El cálculo tiene un trato específico en función de los tratados internacionales que hay que respetarlo. No es una casualidad que le haya pasado a Estados Unidos, no es una casualidad que le haya pasado a Francia. El presidente Sarkozy convocó una comisión que llamó la Comisión Fitoussi, por un sociólogo griego que participaba de este tema, 21 premios Nobel, entre que estuvo Joseph Stiglitz, Amartya Sen, de los que me acuerdo. Y los dos llegaron a las conclusiones de encontrar una alternativa por salida de lo que ellos llaman las medianas. No discutir por las personas, discutir por los medios. Espere que le termino de explicar. Sí. ¿Cuál es el ejemplo? Y nosotros solíamos decir, ¿cuál es la diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo para comparar sueldo contra sueldo? Y lo que dice esta comisión Fitoussi dice, no compare sueldo contra sueldo, compare hogar contra hogar, porque puede pasar que los dos vivamos en el mismo hogar, usted gana 300, yo gano 10.000 sí. y los dos formamos parte de un decil y el otro del otro. ¿Cuánto gana el hogar del decil más alto? ¿Cuánto gana el hogar del decil más bajo? Y comparar eso. Ahora, y esto es lo que ha sacado. Es muy común en otros países que haya pasado cosas de esa Aníbal, en algo evidentemente el INDEC está fallando porque el gobierno con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional ahora va a ir a un nuevo índice. No, va a un índice nacional. Le acabo de decir que el índice actual es metropolitano, solamente metropolitano. Y ahora, para hacer un índice nacional tenemos que estar hablando de los productos que se consumen en cada una de las regiones con la idiosincrasia de cada una de las regiones para interpretar cómo se consume ese producto. Nosotros nos gusta comer un tamal que se come en Jujuy, pero nosotros es una comida esporádica, y en Jujuy se come muy seguido. Pero y acá este índice que usted dice del conurbano, ¿se va a seguir midiendo igual o todo se va a sumar al índice nacional ahora? No, va a ser un índice nacional que va a determinar realmente, una vez ponderado la relación entre el producto y lo consumido, va a dar un índice nacional en esa ponderación que va a decir realmente cuánto representa el impacto. Ahora, Aníbal, volviendo al tema de la justicia, ¿ustedes sienten que esta reforma judicial que ustedes impulsaron puso de mal humor a la denominada familia judicial y ahora muchos jueces dicen, vamos por ellos? Esa discusión, esa es extemporánea. Yo traje a colación el fundamento y no la reforma en sí misma. La reforma está corriendo la suerte que corre, con lo cual no vamos a estar discutiendo. Pero no siente que muchos se sintieron tocados, que ahora dicen... No, a ver, Ulpiano nos enseñaban en el derecho, los primeros palotes del derecho, que Ulpiano decía hace 2000 años que la justicia es la vocación constante y perpetua de dar a cada uno lo que corresponde. Con buen humor o con mal humor hay que darle a cada uno cuál es su derecho. Entonces no tendría por qué haber buenos o malos humores a la hora de tomar decisiones judiciales. Lo que digo que en este caso, ¿cuál era la importancia de procesar a un secretario de Estado a 30 días de la elección? La verdad es una caricatura, no tiene mucho de serio. Ahora, fíjese, está este tema, el procesamiento, hay otros procesamientos en marcha, otros análisis. La Corte que ha demorado para después de la elección el fallo sobre la ley de medios. Es como muchos dicen, bueno, al gobierno no le fue bien en las primarias, vamos a ver cómo les va, hay un cambio de época. La Corte no va a pensar de esa manera. La Corte no va a pensar de esa manera. Volvemos al mismo concepto de Ulpiano. Si es el objetivo constante y perpetuo de darle a cada uno su derecho, ¿qué tiene que ver el resultado de la elección? Si ha elegido para después porque a lo mejor hay otros condimentos y a lo mejor tiene alguna importancia, lo prefiero ante que eso impacte o valore respecto de lo que va a suceder en la elección. Pero procesar a un secretario de Estado de Comercio porque defiende un número inventado que le exhiben a la sociedad como bueno, la verdad, no tiene ningún gollete. Aníbal, ¿está perdida la elección en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? Y bueno, porque las últimas encuestas indican que más aumenta la diferencia sobre Pero las encuestas son las encuestas. Yo nunca me hubiera imaginado a Juan Perón esperando que le traigan una encuesta. Bueno, no existía las primarias, por eso, bueno, pero nunca me lo hubiera imaginado Juan Perón esperando la encuesta. A ver, tráeme una encuesta. No lo hubiera visto nunca. La realidad es que lo que yo aprecio de esto es que tuvimos una primaria abierta, simultánea y obligatoria, que la oposición fustigó de la mejor manera cuando se sacó y que hoy reconoció el valor que tiene, porque el doctor Terraño es uno de los que ha participado en una conformación que le dio volumen político a la discusión en la capital federal y salieron prácticamente primeros. Esta es la herramienta que se inventó y que permite dirimir de determinadas maneras. ¿Y por qué el peronismo no la usa? Con otra suerte. Bueno, será una discusión para verlo entre nosotros. Digo, aprecio la valoración de UNEN que comprendieron el valor de la herramienta. Fíjese lo que pasó con el radicalismo en San Juan, que 5 listas sacaron más votos que el gobernador. ¿Eso es lo que va a pasar en la elección? No.
Esa es una fotografía circunstancial, la mejor encuesta que se puede tener. Usted sabe dónde le fue bien y lo consolida, y dónde no le fue tan bien y mejora su performance o intenta mejorar su performance para Pero la que igualmente... viene. A mí las encuestas en ese caso poco me importan. Ahora, el 28 es inobjetable, ahí tenemos resultados que son los de verdad. Y bueno, sobre ese resultado hay que rendirse y seguir adelante. Ahora, igualmente es la base de sustentación política del oficialismo la provincia de Buenos Aires, y hubo una merma de votos. Digo, la irrupción la de merma Massa... del voto la vamos a conocer el 27 de octubre, si es que la hubiera o hubiese. Bueno, pero ahora, Aníbal... No me sirve de nada, eso es una foto, no sirve de nada, de algo que no le importa a nadie, porque en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ganan los que pasaron el piso y pierden los que no pasaron el piso en primer lugar. O en segundo lugar, ganan, caso de UNEN, el que sacó más votos de todos los otros. Ese gana, y pierden los otros que no sacaron más votos que el primero. Esta es la realidad. Entonces no hay ninguna cosa que comparar partido contra partido. El 27 de octubre ya candidatos, no precandidatos, compiten entre sí. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Usted lo imaginaba a Massa saltando y armando un frente renovador y que les pudiera ganar? Massa, lo armó Clarín, es el frente renovador de Mañeto, digamos. Bueno, lo encabeza. Massa representa a Mañeto ahora y cuando estaba en la jefatura de Aníbal, hay muchos dirigentes de PJ que se pasaron... Eso es un puchero a la española. ¿Quiere que le haga el análisis? Y prestaré. Massa, que es el representante de Clarín, puesto por Mañeto. Ningún otro lo ha intentado. La cena hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, fueron los primeros días de agosto que se hizo en casa de Mañeto. De Narváez, Macri, Duhalde, Reutemann y me estoy comiendo uno. Ya me acordaré, y Felipe Solá. Se hizo ninguno de estos agarró trote Massa con Esteban, pero Massa ya trabajaba para Mañeto. Cuando se hizo en la jefatura de gabinete, pero en la jefatura de gabinete ya trabajaba para Mañeto. Cuando se hizo la reforma en la cual se permitía compensar determinados tributos que se debían al fisco por parte de medios de comunicación con publicidad oficial, esas resoluciones fueron aprobadas por Clarín antes que se llevaran a la firma. Fue justo en el momento en que yo produzco el cambio, que sumo yo como jefe de gabinete. Lo tengo comprobado, eso no es muy difícil. El sobrino de Mañeto venía a la Casa de Gobierno a trabajar con ellos, Pablo Massey. Pablo Massey llamó por teléfono y contó lo que estaba haciendo a la persona que reemplazó a sus legales. Esto es lo que hacía Massa, pero veamos la lista. Tercera, Mirta Tundi. No tengo nada personalmente a quien no conozco y no hago juicios de valor, ni mucho menos de su moral, ni cosas por el estilo. Pero no sabe cuándo es nunca. Y va tercera, adelante de un exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, representa un sector de los jubilados. No representa a nadie, representa a Mañeto. En el cuarto lugar, Felipe Solá, que votó en contra de mejorar la situación de los empleados rurales, de los trabajadores rurales. En quinto lugar va de Mendiguren, que hoy reciente a ser el representante de los trabajadores. Cuando vendió con se cagó en los trabajadores. Séptimo va Adrián Pérez, vicepresidente del ARI, que estuvo en contra de la movilidad jubilatoria. Hay 3 hombres de Macri en la lista que después Massa, antes que el gallo cantara media vez, ya lo había negado, pero el acuerdo con Macri lo hizo, porque se le iban los peronistas. La realidad es que la lista es un puchero a la española, que lo que busca es juntar de cualquier cosa que se pueda juntar con tal de mejorar su posibilidad de estar en el lugar. Está bien, esto Aníbal. Le va a dar un resultado el 28 de octubre que puede ser bueno, que puede ser malo, no lo sé, el que le dé. Pero ¿sabe qué? Después hay 2 años por delante para trabajar en este tema. Ahora usted dice, puchero español lo que lo quiera dominar, pero lo votó la gente. No lo votó, el 27 de octubre lo votó. Pero usted, van las encuestas. Las encuestas hoy están marcando pero como los que hay una muertos se opción... cuentan frío, no hablemos de encuesta, hablemos de votos. Está bien, lo que usted quiera, Aníbal. Los votos son del 27 de octubre, 27 de octubre. No, después yo le prometo que vengo en la semana y hablamos. Sea como fuera el resultado, que puede ser de la forma que sea. Pero hoy mostrar realmente cuál es el resultado no lo tiene nadie. Ahora, lo que sorprende, usted ahora, pero, a ver... Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Sí, ya era un hombre de Mañeto. Conspiraba en la propia jefatura de gabinete. Hay montones de gente que participaron de sus reuniones conspirando contra la presidenta. Esa lealtad, esas deslealtades. Es dura la acusación esa de que conspiraba. No, yo no estoy acusando, estoy diciendo una verdad. No acuso, no tengo interés en acusar a nadie. Digo lo que pasó.
como lo conozco, lo cuento lo que pasó. No vengo a acusar a nadie, digo que fue lo que pasó. Esto pasó. Así en reuniones conspirando contra la presidenta en la jefatura de gabinete, a 8 metros del despacho de la presidenta. Esto es lo que realmente es lo importante, lo renovador. La verdad que no, es lo peor de lo peor. Roma no pagaba traidores hace muchos años. Hoy realmente es este el que va a ser premiado. A lo mejor lo sea, pero ¿cuánto tiempo la gente va a tardar en darse cuenta de lo que hay abajo? ¿Pero qué conspiraban? ¿Cuánto tiempo van a hacer la plancha hablando de nimiedades sin política, sin hablar realmente de las cosas que son contundentes y le importan a la sociedad? ¿Cuánto va a aguantar la sociedad que le digan que nosotros no queremos confrontar, vamos por el proyecto, decimos todos grandes alegorías, pero propuestas formales ninguna, porque no las pueden llevar a la práctica? Ahora, Aníbal, ¿en qué conspiraban? En todo, jugando en contra de la elección del 2009. Esa fue la realidad. Jugaron en contra de la elección del 2009 en la mayoría de los distritos, incluyendo Tigre. En todo. Yo estoy hablando de algo que conozco, no de lo que me dijeron o supongo, de lo que conozco. Hay gente con nombre y apellido que participó de esas reuniones y que por no meterse en un lío callaba, pero la verdad que en algún momento empezaron a hablar y contar todo el mundo de los que participaron de esas reuniones. Ahora, igualmente, Aníbal, digo, más allá, usted dice, bueno, habrá que ver el 28 y todo, digo, no hay una autocrítica, digo, no hay, porque digo, tuvo que pasar las primarias para que el gobierno, algo que ya sabía de antemano, acceda al tema del impuesto a las ganancias, el mínimo imponible. Perdón, no, lo hubieran podido hacer antes. Espere. Hubo 3 gestos del gobierno antes de este. ¿Por qué esto hay que cargarlo a la cuenta de las elecciones? En el mes de diciembre la presidenta le sacó impuesto a las ganancias a los aguinaldos de los que cobran menos de 25.000 pesos. En el mes de marzo subió el mínimo imponible 20%. Y en los últimos tiempos le sacó devolvió el impuesto que se había calculado sobre el aguinaldo del medio año. 3 gestos. Bueno, ahora resulta que este es un gesto electoral. Lo dice el Frente Renovador. ¿Y a mí qué me importa? Dijo Massa, lo dijo de Mendiguren. Parece mamacora, si lo dice lo diario debe ser cierto. ¿Qué me importa que diga el Frente Renovador? Tuvimos que venir nosotros para parar la reelección. Es una mentira. Dijo, paramos la reelección, mejoramos el impuesto. Gustavo, el artículo 90 de la Constitución dice que en este caso la presidenta puede ser presidenta en un periodo y eventualmente puede ser electa un periodo más. Estamos en ese proceso. ¿Hay algún proyecto en la Cámara de Diputados? No, pero había un run, había una sensación permanente. ¿Y cuándo se gobierna este país con run? Seamos serios. No, bueno, Aníbal, pero no hay ningún proyecto. ¿Qué vienen a contar entonces que vienen a frenar la reelección? No, tiene razón usted, pero digo, no había nunca una definición en que... ¿Cómo no va a haber definición si el artículo 90 lo prohíbe y no hay ninguna reforma de la Constitución conforme el artículo 30 de la propia Constitución? Que además es lícito hacerlo. Había diputados, diputadas que decían Cristina Pero no eterna, se vive en las repúblicas por las chusmas. En las políticas públicas son las que conducen las repúblicas, no los chusmas. No me cuente un chusmerío. Ahora, ¿usted cree en esta denuncia que ha dicho la doctora Elisa Carrió de que se buscan desde algunos sectores, ha hablado el domingo de facciones peronistas que pueden perjudicar la institucionalidad, que están buscando cambiar a la presidenta antes de tiempo, anexa devaluacionistas? Todo ese tipo, sí, claro, no tengo duda que hay vocaciones con búsqueda de evaluaciones por razones más que lógicas. Hubo 80.000 millones de dólares de fuga, esos dólares están esperando que alguien devalúe para hacer la diferencia. No es muy difícil pensarlo. El mercado negro, el ilegal, me resisto a llamarlo blue, cotice lo que cotice, es un mercado chiquitito así, con lo cual si estuvieran volcando ese dinero al mercado blue, automáticamente se pagarían los precios, o al azul o negro, como se le quiera llamar. Esta discusión es la que se resuelve si hay una devaluación, con lo cual vocación de devaluación hay montones. Hay bancos que lo están acompañando a Massa que en algún momento hicieron operaciones por 600 millones de dólares quedándose con esa moneda para poder especular con la devaluación. ¿Quién? Bueno, acá hay que tomar un análisis muy claro. ¿Qué banco? Muy claro. O nosotros impactamos con una devaluación sobre los más desvalidos, los más vulnerables, o asumimos la responsabilidad de retener la divisa porque Argentina no emite dólares. Igualmente y el gobierno necesita está dólares. devaluando.
pero lo que está haciendo el gobierno desde el primer momento es una flotación administrada. Si lo quiere llamar devaluar, llámele devaluar. Más acelerada este año. Es una flotación administrada, sí, y va a seguir haciendo una flotación administrada. Más acelerada este año. Es una flotación administrada. Acelerada o desacelerada es una flotación administrada. Por eso se llama administrada, si no la deja que la regule el mercado. La discusión que nosotros estamos planteando es que preferimos contener la divisa que no emitimos y que la necesitamos para los viajes o para pagar las deudas o para pagar los componentes de productos que se fabrican en la Argentina con componentes extranjeros, que hay que pagarlos, y que el año pasado se pagaron 95.000 millones de dólares y se pagaron. Entonces digo, entre las dos cosas preferimos contener la divisa y no impactar sobre los sectores vulnerables como se hizo toda la vida. Ahora, algunos sectores políticos y económicos sostienen que el modelo está agotado y que o hay que hacer correcciones o que directamente hay que cambiar. Pero correcciones, yendo un poquito a lo que decía antes usted con las autocríticas, son permanentes. Porque nadie se compra y se enamora de su propio producto. El producto puede ser bueno hoy, puede ser malo mañana. Todos de alguna manera vimos con asombro lo que producía una herramienta, no en lo liberal, no, conservadora, como pudo haber sido la convertibilidad los 2 o 3 primeros años, pero en 94 había que serse rajado de la convertibilidad. Sin embargo, el dogma de creer que eso es un concepto ideológico hizo que se sostuviera para explotar como explotó en el 2001, del 12 de diciembre del 2001 costaba 1,53 el dólar en la City, ahora, con convertibilidad y todo. ¿Usted no nota que hay cierto mal humor en la sociedad por cosas que el gobierno no ha hecho? Las marchas, digo, significaron algo también. ¿Y cuáles son las cosas que decían la marcha? Que la presidenta era una yegua, que por no se había muerto. Sectores minoritarios. Y bueno, muéstrame cuál otra, porque yo no escuché había ninguna. denuncias contra la corrupción, había la también corrupción hay que denunciarla y que la tiene que juzgar la justicia. Sí, también. Hablemos de jugar las cosas en serio, no de procesar a Moreno. No nos fijemos en los sectores minoritarios, pero había que movilizar, que la gente salga espontáneamente. Yo no vi cosas más serias que esas, no vi. Todas las cosas fueron agravio, festejando la muerte de Néstor Kirchner, deseándole la muerte a la presidenta, llamando a la yegua, todo ese tipo de... No vi otra cosa. Pero eran sectores minoritarios. No vi otra cosa. Dígame un dato concreto de un pedido que haya habido en ese momento. No lo había. Porque además no podían juntar la personería, no se podía armar personería, definir personería de alguien que quisiera ir con una determinada propuesta, porque es absolutamente heterogénea la postura. Tienen todo el derecho a expresarse, claro, como nos dio libertad la conquistamos entre todos. Claro, pero no se producían en los años anteriores esas movilizaciones. ¿Y cuál es el problema que se produzcan? No, que algún descontento estaba... Y bueno, pero son las reglas del juego. A veces 20 personas expresan un descontento que uno tiene necesidad de tomarlo rápidamente porque se da cuenta que viene injusticia. En este caso, la realidad no se ve una punta que uno diga, che, esta política pública hay que actuar. Y si lo que están planteando es que no haya asignación universal por hijo, que otra vez las AFJP, como plantea Massa, vuelvan a ser manejadas por los particulares, que cuando, cuando en el 2006 lo dijo 20 veces. Lo dijo 20 veces, hay grabaciones. Ustedes las pueden buscar más fácil en sus archivos que yo. No sé si lo van a dejar los dueños del canal, pero búsquenlo en sus archivos. Por supuesto, digo en este caso, este tipo de análisis acá que estamos viendo, debatiendo y han dicho que eso este tipo de análisis era el que se discutía previo a esa situación con un fondo solidario de 80.200 millones de pesos. Las jubilaciones, contémosle a la gente que nos mira, no se paga con el fondo solidario, se paga con el flujo. Esos 80.200 millones de pesos son 200.000 millones de pesos. Quiere decir que una buena administración del Estado, ordenada y honesta, puede hacerlo trabajar como corresponde y no es necesario que vuelva al Estado. Sin embargo, eso es lo que decían ese tipo de situaciones. El control de cambio, controlar la divisa para poder pagar, era una de las quejas que aparecían en estas movilizaciones. Entonces, esas son las cosas y, ¿sabe qué? Desgraciadamente nosotros no estamos de acuerdo. La asignación universal por hijo ocupa un espacio muy importante. Pero todo el mundo parece que hoy está de acuerdo con la... Sí, bueno, pero fíjense ustedes en los archivos lo que decían en ese caso, una señora se daba el lujo de decir que cómo le podían dar una asignación universal por hijo a una... Bueno, pero yo lo que miro, está bien, es lo que veo. Si yo miro los carteles y los carteles dicen algo. Vuelvo a esto, antes eso... no se producían esas manifestaciones. Pero ¿y cuál es el problema que se produzca? No, que están demostrando justamente, porque eran contra el gobierno. Bueno, pero ¿y cuál están es demostrando, el problema que se pero que están produzca? demostrando algún sector, un sesgo de mal humor. ¿Y cuál es el problema que se produzca? ¿A usted y cree que el gobierno no tiene que atender esas claro, convocatorias? Pero si el reclamo que están haciendo es que no exista la asignación universal por hijo, le doy una mala noticia, va a seguir existiendo. Toda la dirigencia política está de acuerdo con eso. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a discutir como una la cosa mayoría está que de no acuerdo tiene con el mucho fútbol criterio? para todos? Hasta Roberto Alabaña creo que dijo
dijo que ¿Para qué estaba de vamos a acuerdo con discutir eso. algo que no tiene mucho criterio en ese sentido, entonces? Ahora, y el círculo rojo que habló Mauricio Macri, ¿le cree? Es un poco criterio. La verdad que Mauricio Macri piense ya es un hallazgo, ¿no? En Atruville, dicen los franceses, un hallazgo, ya que él piense ya es muy fuerte. Pero la realidad es que hay un círculo rojo. Si lo que está llamando él el círculo rojo, ese círculo que siempre con el que él se rodeó y que lo incentivaban para que fuera candidato si es que prendía o lo agarraba a trote y después no lo pudo lograr. Y bueno, será su círculo, que le llame rojo o rococó o como le guste. La realidad es que el círculo me tiene sin cuidado en tanto y en cuanto se mueven dentro del marco de la democracia. Los que presagian golpes, yo le garantizo que no lo va a ver. Por un montón de razones, porque habemos un montón de gente que no estamos dispuestos a aceptar que eso suceda. A ver, obviamente que eso hay que descartarlo en la Argentina de hoy, hay que cumplir con los plazos institucionales. Totalmente. ¿No? Ahora, el no 2015... al doctor Alfonsín no se lo permitieron hacer. Los mismos que nosotros cuestionamos hoy no se lo permitieron hacer al doctor Alfonsín. Le manifestaron, escrito por el propio doctor Alfonsín. Una movida económica fuerte. Hoy son un obstáculo, le dijeron al doctor Alfonsín. Los mismos que hoy fomentan ese tipo de discusiones. Ustedes son un obstáculo, le dijeron al doctor Alfonsín, escrito en su puño y letra. ¿Y usted cree que hay ciertas corporaciones que se quieren cobrar? ¿Y usted cree que no? ¿Y usted cree que no? Esas corporaciones son las que se jactaba de que con 5 tapas volteaban presidentes. Y hoy las 5 tapas sirven para envolver huevos. Van a tener que seguir discutiendo otra cosa. O nosotros nos planteamos que la democracia de los argentinos se consolide para defensa de los argentinos, o se va a seguir discutiendo lo que el poder real le quiere hacer al poder formal. En este país, desde 1910 en la fecha, que es cuando sale la ley Sáenz Peña por una enorme postura política de Hipólito Yrigoyen, logran que en 1916 vote un gobierno nacional y popular. Espere que le termine de contar, ya lo veo y no me deja ni, ya me pone nervioso. En 1916... Mire todo lo que tengo. Y bueno, pero entonces dígame que me vaya y me ahorra palabras. Por favor, ¿cómo cuando se vota y gana un presidente nacional y popular como Yrigoyen, no se logra separar tampoco el poder real del poder formal, porque tenía 5 ministros terratenientes, el del Interior, el de Economía, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el canciller. Los únicos 2 gobiernos que no tuvieron realmente incidencia del poder real sobre el poder formal fue Juan Perón y Cristina Néstor Kirchner. Entonces, esta discusión la van a seguir dando estos grupos concentrados del poder real que no va a elecciones. El 2015, ¿Massa o Scioli, el candidato al peronismo? Massa no está jugando con el peronismo. Si Adrián Pérez, Mirta Tundis, Felipe Solá y de Mendiguren representan al peronismo, pero si eso representa al peronismo y los tres candidatos de Macri representan al peronismo en los 10 primeros listas, yo no tengo nada que ver con Aníbal, eso afuera. Scioli es un compañero más del peronismo. Cuando llegue el momento, si él tiene su vocación, que la deberá expresar y tratar de concentrar. Volviendo al inicio, cuando usted hablaba que, digamos, insistía y realmente hablaba de lo bien que habían hecho UNEN de hacer las primarias. En el 2015, ¿el peronismo tiene que hacer las primarias para elegir? Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido que sí, que no solamente lo va a ver para presidente, lo va a ver para gobernador seguramente y lo va a ver para diputados nacionales. Es la herramienta, y es no le teman. Yo festejé cuando escuchaba a la gente de UNEN. No, pero acá le temió el peronismo, porque el peronismo no hizo... El peronismo no hizo primaria. Pero es otro el tema, es otra discusión que además no soy yo el que participó, pero yo cuando veía que UNEN participó, comprendió la profundidad y aparte de la herramienta y el volumen que le daba la política, yo lo festejé, porque fui uno de los que más trabajé para que se conquistara esta ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y aunque a mi amigo José Luis Gioja esto le significara una circunstancial dolorcito de cabeza, porque sé que como es el amor propio que tiene el flaco, eso lo debe haber producido una bronca fenomenal, pero a mí también lo festejé eso, porque es comprender la utilización de la herramienta. Yo creo que en el 2015 vamos a usarla al pleno. Aníbal, gracias. Gracias a usted. Y bueno, que no pase tanto tiempo para la próxima. Ojalá. Un gusto, Gracias, Aníbal, gracias. Aníbal Fernández, pasó esta mañana, enseguida estoy con...